Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika del Carmen Bustamante Reyes. Mi número de matrícula es AL 087477. Este es mi proyecto de extraordinario de Informática 1. Comenzamos. Leeremos los siguientes conceptos y haremos nuestro mapa mental en donde tenemos apoyo las siguientes clases, que será la clase 1, clase 2, clase 6 y clase 7. Y así podamos ver su importancia de la informática, así como saber identificar cada uno de ellos, en donde estaremos viendo lo que es hardware, el software, los datos y la estructura de los datos, y podamos ver su importancia para identificar y saber usarlos a cada uno de ellos. Voy a empezar a decirles algunos conceptos que tiene nuestro mapa mental, que sería el hardware, que se refiere a todas las partes físicas de una computadora, es decir, todo aquello que se puede tocar, como por ejemplo el mouse, el monitor o el CPU. Otro sería el procesador, es el cerebro del sistema justamente que procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Otro también sería la tarjeta madre, también conocida como placa madre. Es la placa donde se encuentran impresos circuitos necesarios para el funcionamiento de la computadora. Además es la placa que se conecta a todos los dispositivos, incluyendo el hardware básico. La memoria RAM. La memoria RAM es donde el acceso es una especie de memoria de paso capaz de recordar procesos de cálculos utilizando periódicamente. También determina la velocidad y procesamiento de una computadora. El disco duro. Dentro de una PC, la unidad central de procesamiento de una computadora se encuentra en un espacio de almacenamiento llamado disco duro. En el mercado existe una gran variedad de capacidades para el disco duro. Su capacidad determina la cantidad de información y el software que puede ser instalado en una computadora. El software se refiere a las partes de computadora que no se pueden tocar, por ejemplo, programas de aplicaciones o sistemas operativos. Los sistemas operativos. En un conjunto de programas que administran los recursos de hardware, además provee de servicios necesarios a los programas de una aplicación. El software de sistema, en lo que permite que el hardware funcione, es decir, el más cercano a la máquina, ayuda al usuario a despegarse de labores mecánicas y eléctricas de una computadora. Por ejemplo, cuando tú enciendes una laptop, no es necesario que escribas un comando o que presiones un botón para decirle a la máquina que haga girar el disco duro. El software es el sistema que proporciona interfaces de alto nivel, algunas utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. El software de aplicación es el que está más cercano a ti como usuario, que te permite realizar labores complicadas de una forma más fácil y sencilla. Por ejemplo, guardar un documento de texto en un disco duro. La computadora debe realizar una serie de pasos y procedimientos, buscar el espacio disponible en el disco físicamente hasta ligar en ese espacio de disco en el nombre que tú serás asignado en el documento y grabar la información al darle el formato adecuado entre los labores, que si te das cuenta lo único que tuviste es decir, da clic en el icono que se indica guardar. Datos lógicos. Ese tipo de datos también son llamados datos booleanos y su característica principal es que solo pueden llevar dos valores de verdadero o falso que utilizan presente las opciones sí o no a determinadas condiciones. En realidad son los datos más simples, ya que pueden llegar a almacenar solo un dígito, que por lo general es un valor falso representado por 0 o un valor verdadero como 1. Los datos de carácter. Los tipos de datos de carácter están conformados por un número finito de caracteres que la computadora reconoce de forma estándar. Entre los datos de carácter podemos mencionar los siguientes: letras mayúsculas, letras minúsculas, caracteres numéricos, caracteres especiales. Los archivos. Cuando se almacena información en el disco duro, los datos se agrupan y se guardan en estructuras llamados archivos. Los archivos almacenan una serie de registros que a su vez están formados de una serie de datos relacionados a un mismo tema. El registro. Los registros son un conjunto de campos relacionados entre sí que unidos representan una unidad. Los registros crean las estructuras que forman los archivos, es decir, un conjunto de varios registros que forman un archivo. Son un grupo de campos relacionados entre sí. Continuando con el ejemplo anterior, un tipo de registro de archivo sería: un alumno representaría todos los datos de uno de los alumnos. En ese registro, por ejemplo, podría incluir su nombre, su apellido, su edad, su dirección,
su número telefónico y todos los datos de un alumno en particular. El campo. El campo es la unidad más pequeña de almacenamiento donde se almacena información. El contenedor más pequeño, un campo puede contener desde un solo carácter hasta un grupo de caracteres, por ejemplo, el nombre de un alumno, de A, o un campo que corresponde a un tipo de dato de una longitud específica. La conclusión de este proyecto sería, al buscar de cada uno de estos conceptos, no solo hemos adquirido información, sino que hemos visto su utilidad y la importancia de conocer cada uno de ellos y también dando una visión práctica de estas herramientas, en lo cual de ellas es nuestra computadora, es conocerla, así evitar ciertas páginas o el uso adecuado de nuestra computadora. Pero hoy en día, al saber cuál es la importancia de la informática, nos puede abrir demasiadas puertas por toda esta tecnología. La tecnología aparte nos ayuda a automatizar los procesos de una empresa, ya que nos ayuda a analizar varios departamentos en que se puede tomar mejores decisiones. Este fue mi proyecto extraordinario de informática. Nos vemos.